Sorprende a tus invitados con esta comida italiana vegana. Así que comencemos por los raviolis frescos. Agrega 1,5 tazas de harina 2 ceros o harina para pasta, 1,5 tazas de semolina, media caja de tofu sedoso, 3 cucharas de aceite de oliva, 2 cucharas de agua y media cucharita de sal. Procesa hasta que formes una masa. Y recuerda raspar los laterales del bowl. Como aún está un poco seca, agrega 1,5 cucharas de agua y vuelve a procesar. La masa es un poco húmeda, pero no es muy pegajosa. Aquí sácala y termínala de unir con las manos. Cuando la superficie se empieza a quebrar, significa que el gluten ya está muy estresado, así que hay que dejar reposar la masa. Cúbrela con un trapo de cocina húmedo y si quieres, llévalo en un container a la nevera para que repose 1 hora. Una vez haya descansado, será mucho más fácil trabajarla. Así que aquí corta la mitad, enharina la superficie, tratando que quede una capa muy fina. Agrega un poquito más por encima y comienza a extender la masa. Ve moviéndola para que no se vaya a pegar a ningún lado. Y cuando tengas una masa lo más pareja posible, aquí puedes cortarla y darle la forma que quieras. En este caso voy a utilizar esta masa para hacer raviolis. Voy a utilizar aproximadamente 3 cucharas de ricota de almendras, champiñones salteados en trocitos chiquitos y tomate seco. Agrega pimienta a gusto, mezcla y revisa si a tu gusto le hace falta sal o pimienta. Creo que está perfecta. Parte primero la masa a la mitad. Y si lo haces en un silpat, asegúrate de no hacerlo en cuchillo porque lo puedes romper. Y aquí puedes llevar pequeñas porciones de esta ricota a uno de los lados de la pasta. Puedes hacerlo con una cuchara o puedes hacerlo con una manga pastelera. Esta es mi manera favorita de hacerlo porque es mucho más rápido. Lo que hay que hacer es tomar esta superficie de la masa y llevarla hasta taparla por completo, tratando de no ensuciarla. Y aquí, con tus dedos, comenzar a pegar la masa en donde veas como las divisiones y al frente. Y aquí los puedes cortar con una rueda como estas. Puedes hacerlo también con un cuchillo o un cortador de galletas. Y así tendríamos los primeros raviolis. Y mientras terminas de estirar toda la masa, puedes ponerlos en una placa con un papel parafinado o un silpan. Y si se comienzan a abrir, trata de cerrarlos desde ya, porque si no se van a desbaratar durante la cocción. Ahora, para la salsa de tomate, agrega en una sartén aceite de oliva y prende fuego medio alto. Agrega media cebolla cabezona. Una vez se comiencen a dorar, agrega 2 cucharas de pasta de tomate, una lata de tomates y 3 hojitas de laurel. Combina y deja cocinar. Una vez se haya reducido ligeramente, apaga y reserva. Saca las hojas de laurel. Pasa la salsa a una licuadora y agrega una caja de tofu sedoso y 4 cucharas de levadura nutricional y licúa hasta que todo esté bien integrado. Y vuelve a calentar la salsa de ser necesario. Como ves, es súper cremosa. Cocina la pasta en abundante agua y agrega el agua de cocción, sal, y cuando esté hirviendo, lleva la pasta a cocinar de 2 a 3 minutos aproximadamente. Al comienzo es aconsejable mezclar un poquito para que no se vayan a pegar. Una vez listos, llévalos a la salsa. Yo le agrego un poco más de pimienta por encima y unas hojitas de albahaca. Para hacer unos barcos de zucchini, corta a la mitad y con una cuchara saca las semillas que hay en el centro, pero no las vayas a botar, para que quede algo así. Una vez tengas todos tus zucchini sin semillas, utiliza un cuchillo para picar finamente esto y lo vamos a llevar a cocinar junto cebolla y champiñones. Pon en la sartén la cebolla, los champiñones y lo que quedó del zucchini. Agrega tomillo a gusto, este es tomillo fresco, también podrías utilizar deshidratado, romero y mezcla todo muy bien. Agrega también una cuchara de pasta de tomate para dar mucho más sabor, aproximadamente 1 taza de lentejas o garbanzos a tu elección y puré de tomate. Y mezcla todo muy bien.
Este va a ser el relleno de los zucchinis. Ahora, sal, pimienta a gusto. Y deja cocinar para que se reduzca un poquito. Te recomiendo que lo dejes en este punto porque los zucchinis van a ir al horno por un momentito. Para cocinar los zucchinis, llévalos a una bandeja con papel de hornear y rellénalos utilizando una cuchara. Para hacer tomates al horno, agrega en una bandeja tomates cherry, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Y por último, hierbas aromáticas a tu elección. En este caso, tomillo. Mezcla todo muy bien. Lleva a hornear de 15 a 20 minutos. Una vez listos, llévalos a un plato. Y para darles un poco más de sabor, agrega un poquito de pesto. Decora con unas hojas de albahaca o semillas. Lleva los tomates y el jugo resultante de la cocción a un bowl y puedes acompañar con un poquito de ricota vegana. Esta es ricota de almendras. Y así quedó esta comida italiana vegana, llena de sabor y color. La hice para recibir a mi mamá, ya que hacía 4 años no nos veíamos, junto con el tiramisú que te dejé hace 8 días. Espero puedas sorprender a tu familia y tus amigos con estas recetas porque realmente están llenas de sabor. Nos vemos muy pronto.